Cada vez que voy a empezar a grabar, aquí aparece una mosca. Y seguro que me siento y aparece, porque es sentarme yo aquí y escuchar el ruido. Nada. A ver, espero que esta vez el micrófono no haga interferencia, porque en el vídeo anterior hizo bastante y no sé por qué. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. He estado mirando muchas cosas para hacer porque claro, todos queremos ver cosas nuevas evidentemente y no los mismos videos que se repiten una y otra vez contados por otra persona, porque aburre. Entonces vi algún que otro caso coreano. No sé si os interesa. De todos modos voy a poner una encuesta con lo que encuentre de diferentes países para que votéis como la veis anterior, a ver qué os gusta más. Entonces ahora vamos a hablar de este caso. De paso quiero deciros también que al igual lo pongo como en una serie aparte de casos coreanos porque hay unos cuantos, pero creo que sería interesante en el principio de este vídeo y después de la introducción explicar un poco de así muy a grosso modo, porque no lo sé bien porque no vivo allí, tampoco me voy a estudiar toda su ley evidentemente, de que las leyes allí son bastante diferentes y que las desapariciones en un momento se categorizaban de una forma muy distinta a la que nosotros conocemos. Vamos a hablar del caso de los niños rana, así que sin mucho más que agregar, comencemos. Para empezar este vídeo, y como os he dicho hace un momento mientras buscaba a la mosca, tengo que deciros que las desapariciones en Corea del Sur se clasifican entre abducidos, fugitivos y abandonados. O sea, que los han secuestrado, que se han ido por su propia cuenta o que han sido abandonados. Y esto cuenta también para los niños, al menos en la información que yo pude encontrar. ¿Cuál es la importancia de esto? Que depende en qué casilla te pongan de estas es si te van a buscar más o menos. Y dicho esto, empiezo con el caso. Era 26 de marzo del año 1991 y era un día festivo en Corea del Sur. ¿Y por qué? Porque era motivo de las primeras elecciones regionales que se hacían en el país. Ahora estaban en democracia, podemos decir, y estaban celebrando esto, se iban a hacer elecciones, así que como os imaginaréis, era un día muy malo para que pasara nada. ¿Por qué? Porque todos los ojos estaban puestos en esto que era tan importante y tan esperado para todas las personas de este país. La mayoría de las personas no asistieron a sus trabajos porque ya os digo, era un día festivo y vamos a situarnos donde vivían estos niños que luego fueron conocidos como los niños rana y también veremos por qué se llamó así a este caso. Sobre las 8 de la mañana estos 6 niños conformados por, y voy a decir los nombres y seguramente los pronuncie mal porque no tengo ni pizca de idea de coreano, así que desde ya me disculpo porque no sé cómo se pronuncian. En fin, uno de ellos se llamaba Woo Cheol-won, que tenía 13 años, otro Jo Hoo-yeon, de 12, Kim Jeong-hyu, de 11, Park Chan-in, de 10, Kim Jong-sik, de 9 y Kim Tae-ryong. Estaban jugando junto con otro niño más y cerca de la casa de Yoo Hoo-yeon. Cuando en ese momento uno de los vecinos de por ahí les dijo que dejaran de hacer tanto jaleo. ¿Qué pasa? Que sus casas estaban en este barrio puestas como en un círculo, en una especie de círculo. Estaban las casitas muy cerca, así que por esta razón estos niños se habían criado prácticamente juntos y eran tan amigos y por la misma razón estaban haciendo jaleo y este vecino se ve que les dijo que se fueran a hacer ruido a otro lado un poquito más lejos para que pudiera descansar, pensar que eran las 8 de la mañana. Jugar en otros sitios para estos niños significaba irse al bosque o a las montañas que tenían cerca. La montaña más cercana se llamaba Gwaryeon. Y todos los niños, a excepción de Kim Tae-ryong,
quedaron en ir hasta esa montaña porque cerca de aquí, o sea, en esa misma zona había dos cosas. Una especie de embalse y la otra una zona, un campo de tiro de militares. ¿Qué pasaba? Que donde estaba el embalse solía haber animalillos como ranas, salamandras y tal. En un primer momento lo que se dijo en la historia es que este niño le dijo a los otros que fueran hasta allá a buscar huevos de salamandra. Entonces, ¿por qué se llama el caso de los niños rana? Porque siempre pasa lo mismo, se buscan cosas que suenen más al oído de la gente, que se queden más en la mente, que llamen más la atención, y el caso de los niños de los huevos de la salamandra no es tan llamativo como el caso de los niños rana, no crida tanto, no llama tanto la atención, así que por esta razón se le quedó este nombre, también porque se pensó que al igual fueron a buscar ahí renacuajos, pero no, en un primer momento lo que iban a buscar eran huevos de salamandra o lagartijas o salamandras, cosa que no tiene ninguna importancia, pero es para que darle un poco más de detalle a este caso. Así que se dirigieron todos juntos hacia esa montaña. Uno de los padres de los niños los ve ir hacia allí todos juntos y no le preguntan nada. ¿Es raro esto? Pues no, porque estamos hablando de los años 90, estamos hablando de que estos niños siempre estaban jugando en la calle como hacían antes todos los críos y iban todos juntos hacia el bosque, conocían muy bien esta zona porque solían jugar mucho por allí, así que no era nada raro que los viera irse y no les dijera nada. Este hombre no iba a esperar que esa fuera la última vez que viera a su hijo. Para la hora del mediodía, la 1 de la tarde, más o menos, uno de los padres recibe una llamada de una academia donde asistía su hijo. Esta información me parece un poco contradictoria, pero tengo que decirla. Porque si era festivo, ¿qué cojones hacía abierta una academia de algo que hacía el niño? No lo entiendo. Yo me quedaría con el punto de que para la 1 de la tarde los niños no estaban de vuelta en casa y los padres dijeron ¿dónde están estos críos? Y como además los padres eran amigos y vivían muy cerca, empezaron a preguntarse entre sí y se dieron cuenta de que ninguno de todos estos niños había llegado a su casa. O sea que no era que faltaba uno, sino que faltaban todos. Un poquito más tarde ese mismo día, pero no mucho más, aún era de día, los padres decidieron comenzar a buscar y preguntar a unos vecinos si los habían visto y tal. Y es aquí cuando dan con un hombre, con un vecino de la zona, que les dice que los vio, que les preguntó a dónde iban y este hombre les dijo que los niños le contestaron que se dirigían hacia la montaña, que no estaba lejos, la tenían ahí nomás, a buscar los huevos de salamandra. Y punto, y ya está. Así que los padres se decidieron a hacer el camino que muy probablemente habrían hecho sus hijos. Comenzaron a rastrear toda la zona, fueron hacia la montaña, empezaron a buscar, pero no los encontraban por ninguna parte. Para eso de las 6 de la tarde, cuando ya se estaba oscureciendo y no encontraban a ninguno de los niños, llamaron a la policía para avisar de que sus hijos no estaban por ningún sitio, que los estaban buscando y no podían hallarlos. La policía les dijo que no se preocuparan y que seguramente aparecerían en uno u otro momento. Pero ¿qué pasa? Que esto hace que la búsqueda se retrase porque la policía no se toma esto muy en serio. O sea, piensa que simplemente están jugando por ahí. Y como es lo que os digo, era un día festivo en el que todo el mundo estaba atento a lo que estaba ocurriendo. Hacía 30 años que no había unas votaciones en este país. La verdad es que corrieron con mucha mala suerte de que les pasara cualquier cosa justamente en este día, sinceramente. Los padres no dejan de buscar, siguen insistiendo a la policía, pero le siguen diciendo que esperen un poco más y es lo que hacen, o sea, entre comillas, porque ellos siguen buscando. Al otro día, cuando los niños aún no habían aparecido, la noticia ya estaba por todas partes. Entonces fue cuando, más o menos, no sé si al día siguiente, pero un poquito después, el nuevo presidente de Corea del Sur, que era Roh Tae-woo, puso a disposición de este caso a miles de policías. O sea, aquí realmente se movieron para buscarlos, pero
hay que decir que la policía ya había dejado pasar un día entero. Se hizo una búsqueda masiva de estos niños, se rastrilló toda la zona centímetro a centímetro, un montón de gente también fue como voluntaria, empezaron a caminar por este bosque que tenía como que mucha maleza y rastrearon cada centímetro de él, o sea, acordaros bien de esto porque aquí se emplearon un montón de esfuerzos en buscar a estos niños por estas montañas en este bosque, que era lo más probable que se hubieran perdido allí. Pero no se encontró absolutamente nada. El caso se hizo bastante famoso porque era la desaparición de 5 niños al mismo tiempo, que es algo que llama mucho la atención. 5, no es que uno de los 5, no. Todos habían desaparecido y no había rastro alguno. Y esto fue importante y fue bueno para la familia porque al darle bastante bombo, entonces se pusieron más esfuerzos en la búsqueda de estos niños. Dentro de las teorías que se barajaron mientras pasaban los días, se llegó a pensar que los podrían haber secuestrado de Corea del Norte, porque según cuentan, desde Corea del Norte secuestraban niños para adoctrinarlos y que más adelante les sirvieran como espías. Y esto es una teoría que tuvieron ahí, a la que le tenían bastante miedo. También se pensó que los podrían haber secuestrado para luego ponerlos en otra ciudad más lejana a mendigar, que esto es algo que también pasaba. Y entonces ninguna cosa era buena. Unos días más adelante, más o menos para el tercer o cuarto día, una llamada telefónica perturbó mucho a la familia. La voz al otro lado decía que tenía a los niños y que la mayoría de estos estaban muy enfermos. Esta llamada se investigó para descubrir de que había sido una especie de broma de mal gusto. Y esto, como ya sabéis, pasa en la mayoría de los casos, que hay gente idiota que se dedica a hacer estas cosas, no sé cómo tienen el corazón para hacer algo así, o el poco cerebro o la falta de empatía como para hacer una cosa de estas, pero este caso no quedó exento de esta clase de cosas tampoco. Se ofreció también una recompensa de unos $35.000, que eran como unos 40 millones de wones más o menos, y de esta recompensa también salieron soplos falsos, como pasa en todos los casos. Hubo otra teoría que empezó a dar vuelta por los pueblos y era que podían haber sido abducidos por extraterrestres, porque como siempre, ¿quién no ha visto un marciano en una montaña? Esta es otra teoría que sale siempre. Seguido de esto también estaba la creencia popular de que algún leproso los habría secuestrado, y a mí esta me llamó mucho la atención de por qué tenía que ser un leproso. Y claro, se ve que hay como una especie de mito en esta parte, en Corea del Sur, que dice que la lepra se puede curar con el hígado de un niño. Entonces, esto la gente de pueblo lo cree bastante, así que por esta razón en los pueblos comenzó a sonar esta teoría. Pero claro, como os podéis imaginar, no es que tenga mucho fundamento, más que una creencia popular. Pero tened en cuenta que estamos hablando de los años 90, no de ahora. Y ahora también hay creencias populares que son para tirarse de los pelos. O sea que imaginaros en esta época. Un montón de colegios y fundaciones comenzaron también a recaudar más y más dinero para ver si de esta forma salía alguna pista, pero como os digo, no se logró encontrar absolutamente ninguna que fuera certera. Al año siguiente a la desaparición de estos niños salió una película llamada Frog Boys, que explicaba un poco la historia de la desaparición de estos niños. Lo que se quería hacer con esta película era que si los niños estaban en alguna parte, la vieran y recapacitaran si era el caso. ¿Y por qué? Porque esta investigación, o sea, este caso se intentó etiquetar como que estos niños eran fugitivos, que es lo que os dije al principio. ¿Y por qué los querían meter en esta casilla? Porque según las leyes de este país, si una persona es fugitiva, y en ese entonces, aunque fueras menor de edad, entonces había menos años en los cuales había que buscarte, y esto hacía que el gobierno se ahorrara dinero y que la policía tuviera que dejar
de trabajar básicamente. Entonces cada guiño que se hacía hacia este lado, los padres lo contrarrestaban o intentaban contrarrestar apareciendo en los programas de televisión insistiendo en que no cesara la búsqueda de sus hijos y que no eran ningunos fugitivos, que si alguien los tenía era de forma forzosa, que podían estar muertos. Bueno, ellos siempre habían tenido la esperanza de que estos niños estuvieran vivos y que alguien los hubiera secuestrado, sinceramente. Y ya veréis por qué lo digo cuando conozcáis el desenlace de este caso. De momento los niños aparecieron en vallas publicitarias, en cartones de leche, en todo donde os podáis imaginar. O sea, fue un caso súper conocido que se hizo muy mediático, pero también porque los padres se movieron muchísimo. Casi todos ellos tuvieron que dejar de trabajar durante al menos 2 años para centrarse en la búsqueda de sus hijos y luego tuvieron que volver a trabajar porque ya no tenían dinero para seguir adelante, así que no les quedaba otra que volver a trabajar y cesar en la búsqueda full time que estaban haciendo de sus hijos. Y así llegamos hasta el 26 de septiembre del año 2002. 2 hombres estaban haciendo senderismo por la zona donde habían desaparecido los niños y estaban recogiendo bellotas. Evidentemente, como estaban recogiendo bellotas, estaban mirando hacia el suelo. Cuando les llama la atención un hueco poco profundo que había aquí que contenía un montón de huesos. Estos huesos estaban tapados con un poco de tierra que al parecer habían sido como desenterrados por el paso del tiempo, por las lluvias, etc. Los huesos encontrados, evidentemente, como os podéis imaginar, pertenecían a los niños rana. Estos 2 hombres que lograron permanecer en el anonimato hasta el día de hoy, y cuando empecé a leer un poco de cómo es Corea, no me extrañó tanto que permanecieran en el anonimato, porque de hecho hay casos criminales, o sea, criminales que logran permanecer en el anonimato porque para ellos la imagen de una persona ante la sociedad es algo como que muy, muy importante. Entonces, no es raro aquí que no sepamos quiénes eran estas personas que estaban haciendo senderismo por allí. La cuestión es que este hombre llamó a las autoridades, que no tardaron en llegar y en recoger toda la evidencia. Aquí hay que apuntar a que aún en el año 2002, que no es hace tanto, o sea, son 20 años, pero no es un siglo, Corea del Sur no tenía los suficientes conocimientos de criminología ni de medicina forense, al menos de investigación criminal, de cercar la zona, etcétera, etcétera. No tenía los suficientes conocimientos, así que hicieron el levantamiento de estos huesos de la peor manera posible. Básicamente la policía fue allí y excavó a pico y pala y recogieron esto como quien junta cosas de la montaña. O sea, al igual el hombre de las bellotas podría haber recogido las muestras de mejor manera. Algunos dicen que porque no tenían conocimientos y otros dicen que fue por otras razones que ya veréis un poquito más adelante. Lo curioso es que esta zona donde se encontraron los huesos es la misma zona que había sido rastrillada minuciosamente, ni bien desaparecieron los niños, por miles de policías. La otra cosa que tenéis que saber, que esta zona donde se encontraron los huesos está dentro de la zona del campo de tiro de la base militar que está justamente allí en esa montaña. Para aquel entonces estas instalaciones pertenecían al campo de tiro de la División de Infantería número 50 del Ejército ROK, esas son sus siglas, que se trasladó a otra ciudad cercana allí en el año 1994. Como os imaginaréis, cuando comenzó el caso, aparte de todas las teorías que os conté, mucha gente, incluso los padres lo habían dicho, creían que lo más probable es que los niños hubieran muerto por un accidente a causa de una bala perdida o de un tiro, porque esto era un campo de tiro lo que había ahí, y no les hubiera extrañado nada que esta hubiera sido lo que hubiera ocurrido. Pero el no encontrar los cuerpos no les dejaba saber qué era lo que realmente había pasado. Cuando se descubren estos huesos, lo curioso es que los cuerpos estaban cubiertos con sus propias ropas, y entre todas las prendas que había un pantalón de uno de los niños que estaba volteado del revés,
que tenía unos nudos en las piernas para hacer una especie de bolsa o de saco con el pantalón y que estaba lleno de casquillos de bala, así como también de balas sin utilizar. Esto es bastante raro, o sea, puedo entender que al igual el niño se puso a recoger casquillos de bala porque le llamaban la atención, pero ¿de dónde sacaría balas sin utilizar? También tengo que decir en este punto que en Corea del Sur no es nada fácil conseguir una licencia para armas. Esto no es Estados Unidos, amigos míos, y pensar que en esta época, antes de esto, no había habido votaciones en 30 años, o sea que más o menos os haréis a la idea de cómo era el país en aquel entonces, así que más difícil aún sería tener un arma si no eras militar o si no cumplías todo lo que tenías que cumplir para tener una licencia, y como ya os digo, para nada era fácil. Así que, ¿quién tenía un arma? ¿Qué había pasado aquí? ¿De dónde habían sacado esta munición? De todo esto, la policía dedujo que los niños probablemente murieron de hipotermia, y esta teoría es malísima porque, para empezar, claramente en esta zona no hace tantísimo frío como para que los niños murieran de hipotermia, y además eran 5, o sea, esto lo dijeron porque los cuerpos se encontraban como unos encima de otros y creyeron que se habrían unido para darse calor, pero ya os digo que para morir de hipotermia tiene que hacer mucho frío, y no eran 5 niños tan pequeños. Si bien eran críos, iban desde los 11 hasta los 13, creo que os he dicho al principio, o sea, no eran tan pequeños como para no saber volver. En este punto os voy a contar así algo como un experimento que se hizo bastante cuestionable, que fue coger a un grupo de niños de las mismas edades de esta zona, que conocían la zona igual que la habían conocido estos niños, y los dejaron en esta montaña por la noche. Esto lo hizo un programa de televisión para comprobar si podían salir de allí o no, o sea, en qué momento. Lo importante de esto no es esta ida de olla de hacer esto con unos críos, y qué padres prestaron a sus hijos para esto también, porque es increíble. La cuestión es que estos niños lograron salir de la montaña sin ni un arañazo. Además, dijeron que desde la montaña se escuchaba el ruido de la carretera, así que no era difícil, era casi imposible la teoría de que hubieran muerto allí de hipotermia, porque era muy improbable que se hubieran perdido en esta zona que conocían también, y desde donde encima hasta se escuchaba la carretera. El Instituto de Medicina Forense de una universidad que estaba aquí, que no me va a salir el nombre, así que no lo voy a decir, es que son muy difíciles los nombres en coreano y de verdad que me da hasta vergüenza decirlos porque sé que los estoy diciendo mal. La cuestión es que el Instituto de Medicina Forense se encargó de analizar los cuerpos de los niños, y todas estas conclusiones que había hecho rápidamente la policía, quienes, como os he dicho, habían levantado muy mal la escena del crimen porque no habían tenido ningún cuidado con las cosas que había allí, que todo era evidencia, evidentemente. Pues esta gente dijo que estos niños para nada murieron de hipotermia porque todos ellos presentaban diferentes heridas en el cráneo, diferentes marcas. 2 de ellos presentaban agujeros de bala en la cabeza. Así que hipotermia, nada. Aparte de todo esto, pudieron ver que dentro de los cráneos había moho, lo que para ellos quería decir que los niños habían sido enterrados y que habían salido a flote sus cuerpos, o sea, fuera de la tierra, por el paso de los años y las lluvias. O sea que no era que se habían quedado ahí, se habían muerto de una hipotermia por todas estas razones. El resto de ellos, los que no tenían heridas de bala, los otros 3, tenían marcas en el cráneo de haber sido golpeados con un elemento contundente, con un arma dura, con algo de metal, como si les hubieran martillado la cabeza. Entonces estaríamos hablando de un homicidio. Algunas fuentes dijeron que las heridas de balas que tenían estos 2 niños en la cabeza coincidían con los casquillos, y estos casquillos coincidían con las balas que se utilizaban por este cuerpo militar que estaba allí. Pero otras fuentes que encontré dijeron lo contrario, que las heridas de bala de la cabeza de los niños no coincidían con estos casquillos, coincidían con los casquillos de una escopeta, y que estos militares no tenían escopeta, así que tenía que ser alguien que tenía o una licencia para armas y tenía una escopeta, y
esto sería un radio muy corto porque, como ya os he dicho, poca gente tenía licencias, era muy difícil de obtener, o era alguien que tenía una escopeta de forma ilegal. Lo que se hace con esta segunda teoría es desvincular al ejército, al campo de tiro que estaba allí, de la muerte de estos niños. Podéis creer cualquiera de las dos, porque son dos teorías que encontré con el mismo peso una que la otra. Entre la información que salió a la luz al haber hecho la investigación forense de los cuerpos, se supo que un oficial de esta infantería número 50 antes nombrada, que estaba allí, el día de los hechos había disparado su arma para agotar la munición que había en ella. Y tal vez con estas balas podría haberle dado a 2 de los niños. Lo que pasó con los otros 3 parece un acto desesperado por ocultar la muerte de los primeros 2, matando al total de los niños para que así nunca se conociera el crimen ni quién había sido el perpetrador. ¿Quién era este oficial que disparó su arma para descargarla? Nunca se supo. Y os preguntaréis por qué. Pues porque el ejército es así, ya lo sabéis. O sea, esto pasa. Tristemente pasa. Uno de los niños, aquel que no acompañó a estos otros, que se quedó por ahí por la calle jugando porque hizo caso a su madre cuando le dijo que no debía de irse lejos ese día, dijo que había escuchado ruidos de tiros más o menos a la hora en que sus amigos se habían ido hacia la montaña. Así que todo concuerda. Y esta declaración este niño no la hizo en ese momento, sino que ya la había hecho antes, pero no se le hizo caso y dijeron que no tenía mayor importancia porque era un niño, básicamente. Y ahora os contaré un dato para que veáis qué desastre de investigación hubo, no después sino antes también. Resulta que había un tío, un coreano también, que se había ido a estudiar a Estados Unidos y estudiaba criminología y cosas de estas, y que cuando ocurrió este caso volvió a Corea del Sur para decir que él era un increíble experto en todo esto y para aportar en teoría su ayuda. Llegó rápidamente a la conclusión de que estos niños estaban todos enterrados en la casa del padre de uno de ellos. Acusó directamente a este hombre porque fue el último que vio a los niños con vida. Fue el último que vio a su hijo, aquel que os nombré, que lo ve irse hacia el bosque, le dice adiós y ya está. Pues para él esto lo hacía completamente culpable. Así que se dirigieron a la casa de este hombre y encontraron allí zapatos de niños. Probablemente al igual eran los zapatos de su hijo, que aún los tenía guardados, pero para él era ya la evidencia que le faltaba para decir que este hombre había enterrado a los niños en su casa. Hacia allá se dirigió la policía y escarbaron en toda la casa de este hombre, destrozándola por completo. O sea, le destrozaron la casa porque simplemente esta otra persona creía, porque sí, porque se lo había inventado en su cabeza, de que los niños estaban ahí y evidentemente no encontraron nada. No puedo encontrar si al final indemnizaron a este hombre por los daños provocados o no. Espero que sí, pero creo que solo son esperanzas lo que tengo porque sé lo que suele pasar con este tipo de casos. Seguido a esto, la investigación se quedó hasta aquí, hasta donde os conté, porque la policía, cuando sacó el resto de los huesos del resto de los cuerpos de los niños, lo hizo increíblemente mal, sin tener cuidado de nada, así que todo lo que podía ser evidencia había acabado contaminado por la mala investigación que había hecho la policía, por el mal levantamiento de la escena del crimen. Se cree que los primeros 2 niños, como os digo, murieron a causa de tal vez 2 balas perdidas y que los otros murieron por haber visto lo que había pasado, pero nunca se supo quién fue el que mató a estos 5 niños y por qué no se los encontró antes, porque claramente esta zona había sido rastrillada por completo. Como os podréis imaginar, los padres no se quedaron conformes con esto y hicieron 3 juicios diferentes, los cuales los perdieron todos. Ellos denunciaban a la policía por haber hecho mal su trabajo y también a los militares por estar encubriendo algo. Ellos denunciaban a todo el que había estado implicado supuestamente en este caso,
pero perdieron todo. Nadie quedó como culpable de este caso. La justicia dejó simplemente esto como si no hubiera pasado nada. Aparte de todo esto, Corea del Sur en aquel entonces tenía un estatuto que limitaba los años en los cuales se podía pedir justicia para un caso. La Ley de Limitaciones de Corea del Sur establecía que la prescripción de todos los delitos se cumplía a los 15 años, causando que legalmente aquellos delitos con una antigüedad superior a 15 años no se pudieran seguir investigando aún ni siquiera si aparecían nuevas pruebas porque habían caducado como los yogures básicamente. Y esto también pasa aquí, y aquí la limitación es de 20 años. Si tú en 20 años no encuentras al culpable o pruebas para que el caso siga hacia adelante, entonces fin de la historia, o sea, ya no puedes hacer nada. Pero este caso hizo más o menos cambiar las cosas, tal vez para hacer creer a los padres que habían logrado algo cuando en realidad ellos también lo creen, nunca se hizo justicia. Entonces, debido a este caso, el 26 de marzo de 2006, el caso de los niños Rana Frog Boys habría prescrito. Pero todo cambió en el año 2015 cuando el plazo de limitaciones para los delitos se extendió a 25 años, lo que significaba que si salían a la luz nuevas pruebas sobre lo que había pasado aquí, entonces se podía seguir investigando y se podía básicamente reabrir el caso. Extender este término legal evidentemente no fue suficiente porque sea como sea, para el 26 de marzo del 2016 este caso quedó prescripto, así que no se encontró nada en aquel entonces y si se encontrara ahora algo tampoco podría hacerse nada. Así que el caso finalmente prescribió. Y hasta aquí el caso de hoy. Este caso se hizo muy conocido también por esta reforma que se hizo y porque eran 5 niños los que desaparecieron y al ser tantos niños juntos, claro, es normal. Decidme como siempre qué pensáis en los comentarios, decirme qué es lo que creéis que pasó aquí. Yo creo que los militares tuvieron algo que ver, evidentemente. Pero bueno, decidme vosotros si pensáis que fue un tercero que estaba por allí, porque salieron muchas teorías. Lo que pasa es que la teoría de un asesino en serie nunca pudo seguirse adelante, ya que esto solo pasó esta vez y no volvió a ocurrir. Otra cosa que os quiero decir es seguirme en Instagram, porque así sabéis cuando publico caso, y tengo un canal de TikTok que os dejaré por aquí. Para los que ya estáis suscritos no es la gran cosa porque son como pequeñísimos resúmenes de los casos para que la gente venga al canal a verlos, así que, pero bueno, aquí os lo dejo. Gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.